La voz de mi padre resonó por todo el restaurante. Estoy orgulloso de decir que tengo un hijo exitoso. Sus ojos se posaron en mi hermano Sergio. Todos aplaudieron. Yo estaba sentada en la misma mesa, pero era como si fuera invisible. Mi hermano se inclinó hacia mí y susurró, al menos no mencionó a la fracasada. Sentí como se me formaba un nudo en la garganta. Mantuve mi sonrisa. Después de 5 años de esto, ya sabía cómo esconder el dolor. Déjenme contarles cómo llegué a este momento. Mi nombre es Melina Fuentes, y durante 5 años, mi padre prácticamente me borró de su vida. Todo comenzó cuando tenía 18 años. Papá ya había planeado mi futuro, estudiaría administración de empresas, trabajaría en su compañía de construcción, seguiría sus pasos. Pero yo quería otra cosa. Quería estudiar arquitectura sustentable, diseñar edificios que respetaran el medio ambiente. Quería crear algo diferente. La noche que le dije mi decisión, su rostro se endureció. ¿Arquitectura sustentable? Eso no tiene futuro, Melina. Estás desperdiciando tu vida. Intenté explicarle mi visión, mis sueños, pero él simplemente se levantó de la mesa y salió. Desde ese día, las llamadas se hicieron menos frecuentes. Las visitas desaparecieron. Mi cumpleaños pasaba sin una felicitación. Sergio, en cambio, estudió exactamente lo que papá quería. Administración de empresas. Se unió a la compañía familiar. Era 3 años mayor que yo y siempre había sido el favorito, pero después de mi traición, la diferencia se volvió abismal. Papá hablaba de él con orgullo constante, mi hijo el empresario. Mi hijo el exitoso. Sergio disfrutaba ese papel. En cada reunión familiar, encontraba la manera de mencionar sus logros mientras me lanzaba miradas de superioridad. Yo escuchaba en silencio, sintiendo como cada palabra me hacía más pequeña. Porque yo amaba a mi padre. A pesar de todo, lo amaba. Y su rechazo creó un vacío en mi corazón que nada podía llenar. Seguí adelante de todos modos. Me gradué con honores. Conseguí un trabajo en un estudio pequeño. Los primeros años fueron brutalmente difíciles. Trabajaba largas horas, ganaba poco, vivía en un apartamento diminuto. Pero amaba lo que hacía. Diseñaba espacios que generaban menos contaminación, que usaban energía solar, que aprovechaban el agua de lluvia. Cada proyecto era un paso hacia el futuro que yo imaginaba. Papá nunca preguntó por mi trabajo. Ni una sola vez en 5 años. Hace 3 meses, recibí la invitación para su cumpleaños número 60. Un evento grande en el mejor restaurante de la ciudad. Mamá me llamó personalmente. Por favor, Melina, ven. Sé que las cosas han estado difíciles, pero es importante para mí que estés ahí. No podía decirle que no a mamá. Ella siempre había intentado mantener la paz entre nosotros, aunque nunca se atrevió a confrontar a papá directamente. Confirmé mi asistencia. Y entonces, 2 semanas antes del cumpleaños, recibí una llamada que lo cambiaría todo. ¿Melina Fuentes? Habla Patricia Sosa, asistente del arquitecto Vicente Ruiz. Mi corazón se detuvo. Vicente Ruiz. Ese nombre lo conocía todo el mundo. No solo era uno de los arquitectos más reconocidos de América Latina, era una leyenda mundial. Había diseñado el Museo de Arte Contemporáneo en Madrid, el complejo de viviendas ecológicas en Berlín que apareció en todas las revistas internacionales. Tenía millones de seguidores en redes sociales. Cuando hablaba de arquitectura sustentable, el mundo escuchaba. Sí, soy yo, respondí, mi voz apenas un susurro. El señor Ruiz vio su proyecto del edificio con jardines verticales en la conferencia de arquitectura verde. Quedó muy impresionado. Tiene una propuesta importante para usted y le gustaría reunirse personalmente. Cuando colgué el teléfono, tuve que sentarme en el suelo de mi oficina. Mis piernas no me sostenían. La reunión con Vicente Ruiz fue en un café exclusivo del centro. Llegué 30 minutos antes porque no podía quedarme quieta en mi oficina. Cuando entró, varias personas lo reconocieron inmediatamente. Hubo murmullos, miradas discretas. Él simplemente sonrió con amabilidad y caminó hacia mi mesa. Melina, un placer conocerte. Su apretón de manos fue firme, genuino. Tu proyecto de integración natural me impresionó profundamente. No solo es innovador, es exactamente la dirección que la arquitectura necesita tomar.
Me explicó su nuevo proyecto, un complejo residencial completamente sustentable para 500 familias en las afueras de la ciudad. Inversión de más de 50 millones. Sería referencia internacional en construcción ecológica. Quiero que seas la arquitecta principal del diseño residencial, dijo directamente. He revisado todo tu portafolio. Tu visión es excepcional. No podía respirar. Es un honor enorme, pero necesito tiempo para pensarlo. Era la oportunidad de mi vida, pero algo tan grande requería reflexión. Por supuesto. Tómate el tiempo que necesites. Entonces agregó, de hecho, estaré en la ciudad este fin de semana. Tengo reuniones con inversionistas el sábado por la noche. Si has tomado una decisión para entonces, podríamos encontrarnos brevemente para discutir los siguientes pasos. El sábado. El cumpleaños de mi padre era el sábado. En el restaurante Mirador, el más exclusivo de la ciudad. Una idea comenzó a formarse en mi mente. No era venganza. No quería lastimar a mi padre. Pero después de 5 años de ser invisible, de ser tratada como un error, como una decepción, quería que me viera. Solo una vez. Quería que supiera que mi camino también tenía valor. Señor Ruiz, dije lentamente, mis reuniones familiares son en el restaurante Mirador. ¿Qué le parece si nos encontramos allí? Alrededor de las 8 de la noche. Él pareció considerar un momento y luego asintió. Perfecto. Mis inversionistas cenan en el piso superior del mismo restaurante. Puedo hacer una parada breve. Los siguientes días fueron un torbellino. Revisé el proyecto una y otra vez. Era perfecto para mí. Pero también pensaba en el sábado. En la cara de mi padre cuando Vicente Ruiz, el arquitecto más famoso de la región, preguntara por mí. El sábado llegó. Me vestí con un traje sencillo pero elegante, color azul marino. Mamá me abrazó cuando llegué al restaurante. Te ves hermosa, hija. Sergio apenas levantó la vista de su teléfono. Papá asintió en mi dirección, nada más. Ni siquiera aún te ves bien después de meses sin vernos. La cena transcurrió en su patrón usual. Sergio hablaba de sus éxitos en la empresa. Papá lo escuchaba con orgullo evidente. Yo comía en silencio, respondiendo cuando alguien me hablaba directamente, lo cual era raro. Era como estar en una mesa llena de extraños. Entonces llegó el momento del discurso. Papá se puso de pie, copa en mano. Habló de su vida, sus logros, la construcción de su empresa. Habló de su familia, de mamá. Y entonces llegaron las palabras que me atravesaron como cuchillos. Estoy orgulloso de decir que tengo un hijo exitoso. Sergio ha demostrado tener visión para los negocios, dedicación, y el coraje de seguir el legado familiar. Todo el restaurante aplaudió mientras papá miraba a Sergio con adoración. Mi hermano sonreía ampliamente, disfrutando cada segundo. Mamá me lanzó una mirada de disculpa. Yo respiré profundo, tratando de mantener la compostura. Justo entonces, el gerente del restaurante se acercó a nuestra mesa. Disculpe, señorita Fuentes. Todos se volvieron a mirarme, sorprendidos de que alguien me buscara. Su invitado ha llegado y pregunta por usted. El silencio en nuestra mesa fue inmediato. Papá bajó su copa lentamente. ¿Qué invitado? Su voz sonaba entre confundida y molesta. Sergio me miraba con esa expresión de burla que conocía tan bien, como si fuera a descubrir alguna broma patética. Mamá parecía genuinamente curiosa. Me puse de pie con calma. Invité a alguien. Espero que no te moleste, papá. Antes de que pudiera responder, Vicente Ruiz entró al salón privado donde estábamos cenando. Alto, con su característico cabello plateado perfectamente peinado, vestía un traje impecable. La reacción fue instantánea. Las conversaciones en las mesas cercanas se detuvieron. Escuché exclamaciones ahogadas. Es Vicente Ruiz. No puedo creerlo. ¿Qué hace aquí? Varias personas sacaron discretamente sus teléfonos. Vicente caminó directamente hacia nuestra mesa con una sonrisa profesional. Melina, gracias por recibirme. Luego se volvió hacia mi padre y extendió su mano. Usted debe ser el señor Fuentes. He escuchado de su empresa de construcción. Papá estrechó su mano mecánicamente, completamente desconcertado.
Sergio había perdido su sonrisa burlona y miraba a Vicente con la boca ligeramente abierta. Mamá me miraba con los ojos muy abiertos, tratando de entender qué estaba pasando. Disculpe, dijo papá, recuperando algo de compostura, ¿nos conocemos? No personalmente, respondió Vicente. Pero conozco muy bien el trabajo de su hija. De hecho, vine específicamente para hablar con ella sobre un proyecto importante. El silencio a nuestra mesa era tan denso que podía sentirlo. Sergio finalmente cerró la boca. Papá parpadeó varias veces, procesando las palabras. Vicente continuó, mirando a mi padre, señor Fuentes, su hija es una de las arquitectas más talentosas que he conocido en mi carrera. Su proyecto de integración natural con jardines verticales no solo es innovador, demuestra una comprensión profunda del futuro de la arquitectura sustentable. Vi cómo el rostro de papá pasaba de confusión total a shock absoluto. Por eso, Vicente me miró con una sonrisa. Le he ofrecido dirigir el diseño residencial de mi nuevo complejo sustentable. 500 viviendas. 50 millones en inversión. Será el proyecto ecológico más grande de la región. Espera, Sergio interrumpió, su voz aguda, ¿Melina va a trabajar en tu proyecto? Si acepta mi oferta, sí. Vicente asintió. Todavía está considerándolo, por eso vine. Esperaba poder convencerla esta noche. Papá finalmente encontró su voz. Melina, ¿es cierto esto? Sí, papá, respondí con calma. El señor Ruiz vio mi trabajo en una conferencia hace 2 semanas. Pero yo nunca. Papá se detuvo, las palabras muriendo en sus labios. Nunca preguntaste, dije suavemente, sin enojo, solo con honestidad. En 5 años, nunca preguntaste qué estaba haciendo, en qué proyectos trabajaba, si había logrado algo. Simplemente asumiste que había fracasado. Mamá ahogó un sollozo. Sergio miraba su plato, incómodo por primera vez en años. Hay algo más que debería saber, continué, sintiendo como mi voz temblaba ligeramente. El mes pasado gané el Premio Nacional de Arquitectura Joven. La ceremonia fue en la capital. Subí sola a ese escenario, papá. Recibí el premio más importante de mi carrera rodeada de extraños. Te envié un mensaje 3 días antes, invitándote. Nunca respondiste. Papá palideció completamente. Melina, yo. Pensaste que no era importante, terminé por él. Porque en tu mente, yo ya había fracasado hace 5 años cuando elegí mi propio camino. Vicente observaba la escena con comprensión silenciosa. Luego habló, si me permite decirlo, señor Fuentes, usted tiene 2 hijos exitosos. Pero solo ha estado mirando a uno. Las palabras de Vicente flotaron en el aire como una sentencia. Papá se dejó caer en su silla, su rostro había perdido todo el color. Mamá tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Sergio seguía mirando su plato, su arrogancia habitual completamente desaparecida. Vicente miró su reloj. Lamento interrumpir su celebración, pero debo reunirme con mis inversionistas arriba. Melina, piensa en mi oferta. Tienes hasta el lunes para decidir. Me dio un apretón de manos firme y agregó en voz baja pero audible. Eres exactamente el tipo de profesional que este mundo necesita. No lo dudes. Cuando Vicente se fue, el silencio regresó, pero era diferente. Pesado. Cargado de cosas no dichas durante 5 años. Mamá fue la primera en hablar, su voz quebrada. Melina, ¿por qué nunca nos contaste sobre el premio? Se lo conté a papá, respondí. Le envié un mensaje detallado. Con fecha, hora, lugar. Papá cerró los ojos, su voz apenas un susurro, recuerdo ese mensaje. Pensé que era algo sin importancia. No lo leí completo. Hizo una pausa. Santo cielo, Melina. ¿Qué he hecho? Sergio finalmente levantó la vista. Papá solo quería lo mejor para ti. La arquitectura sustentable era arriesgada. Y aún así valió la pena, respondí, mirándolo directamente. Porque creí en algo más grande que simplemente ganar dinero o complacer a otros. Quise hacer una diferencia real. Papá se puso de pie abruptamente. Necesito hablar contigo. A solas. Por favor. Su voz temblaba de una manera que nunca había escuchado. Salimos al balcón del restaurante. La ciudad brillaba bajo nosotros,
Miles de luces parpadeando en la oscuridad. Papá se apoyó en la barandilla, sin mirarme. El silencio se extendió por un minuto completo. No sé cómo empezar a disculparme, dijo finalmente. Podrías empezar explicando por qué, respondí. ¿Por qué me castigaste por elegir mi propio camino? Se volvió hacia mí, y vi lágrimas en sus ojos. En toda mi vida, nunca había visto a mi padre llorar. Porque tuve miedo. Mi padre controló cada aspecto de mi vida. Yo obedecí cada decisión suya, estudié lo que él ordenó, trabajé donde él dijo. Y fui absolutamente miserable durante años. Cuando finalmente tuve mis propios hijos, juré que los protegería de cometer errores. Que les daría el mejor camino posible. Hizo una pausa, limpiándose las lágrimas torpemente. Cuando dijiste que querías estudiar arquitectura sustentable, algo que yo no entendía, algo que no podía controlar, vi a mi padre en mí. Vi cómo estaba intentando planear tu vida igual que él planeó la mía. Y me aterrorizó tanto que simplemente huí. Pensé que si no te veía, si no presenciaba tu fracaso, no tendría que enfrentar que me había convertido en él. Mi corazón se ablandó ligeramente, pero el dolor de 5 años no desaparece con palabras. Pero yo no fracasé, papá. Nunca fracasé. Lo sé. Por Dios, lo sé ahora. Se cubrió el rostro con las manos. Estuve tan cegado por mi propio miedo que no vi a mi hija brillar. Te perdí 5 años. 5 años de tu vida, tus logros, tus luchas, tus victorias. Y nunca podré recuperarlos. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Me hiciste sentir que no valía nada. Que mi amor por ti no importaba. Lo sé. Y nunca podré disculparme lo suficiente. Me miró directamente a los ojos. Pero quiero intentarlo. Si me das aunque sea una pequeña oportunidad, quiero conocer a la mujer extraordinaria en la que te convertiste. Quiero saber todo sobre tu trabajo, tus proyectos, tus sueños. Quiero estar ahí cuando firmes ese contrato. Quiero. Su voz se quebró completamente. Quiero ser tu padre otra vez. Si todavía me dejas. Respiré profundo. El dolor seguía ahí, pero también vi algo genuino en sus ojos. Arrepentimiento real. Y debajo de todo mi dolor, todavía estaba esa hija que amaba a su padre. No será fácil, dije firmemente. No puedes aparecer y pretender que 5 años de silencio no pasaron. Lo sé. Lo entiendo completamente. Necesito tiempo. Necesito ver acciones, no solo palabras. Te daré todo el tiempo que necesites. Y te lo demostraré cada día. Lo juro. Consideré sus palabras por un momento largo. El lunes a las 10. Voy a firmar el contrato en las oficinas de Vicente Ruiz. Si realmente quieres comenzar a reconstruir esto, puedes estar ahí. Estaré ahí, dijo inmediatamente, con una certeza que no había escuchado en años. Y en cada momento importante después de eso. Te lo prometo, Melina. Regresamos a la mesa. Mamá nos miró con esperanza en los ojos. Sergio parecía genuinamente incómodo, como si por primera vez estuviera viendo las consecuencias de años de superioridad. Papá se puso de pie y levantó su copa nuevamente. Quiero corregir algo importante que dije antes, anunció, su voz clara pero emocionada. No tengo un hijo exitoso. Tengo 2 hijos exitosos. Y he sido un completo tonto al no verlo hasta esta noche. Me miró directamente. Melina, perdóname. Estoy increíblemente, profundamente orgulloso de ti. Esta vez, las palabras se sentían diferentes. Reales. El camino hacia adelante sería largo. La confianza no se reconstruye en una noche, y las heridas de 5 años necesitan tiempo para sanar. Pero mientras miraba a mi padre, vi algo que no había visto antes, el comienzo genuino de un cambio. No un final perfecto de cuento de hadas, sino algo mejor. Un comienzo honesto. Y a veces, la honestidad vale más que cualquier premio o reconocimiento.